Buenos días, mi nombre es Beatriz Rodríguez, trabajo como bióloga para Grefa y la ponencia que voy a dar es en relación al trabajo que lleva realizando Grefa acerca de la evaluación de los cultivos de beza como medida agroambiental que mejore la calidad del hábitat del cernicalo-primilla. En Grefa trabajamos con el cernicalo-primilla a escala nacional. Dentro del proyecto Corredores para el Primilla gestionamos colonias en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Dentro de este proyecto tan amplio, en la Comunidad de Madrid tenemos otro más específico que es la red de primillares, cuyo objetivo principal es el de establecer una serie de colonias de nueva construcción en el entorno de la capital, principalmente en el sur-sureste. El objetivo principal de este proyecto básicamente es el de crear un flujo genético entre colonias naturales y los primillares que establezca la continuidad de la población madrileña. También uno de los principales objetivos que persigue este proyecto es el de reforzar y reintroducir individuos de cernicalo-primilla y poder así trabajar con la población. Como he dicho, la red de primillares se centra desde su comienzo en el año 2002. Los trabajos se centran principalmente en trabajar con la población de cernicalo-primilla. Las acciones que llevamos a cabo están relacionadas con el seguimiento de individuos adultos, tasas de retornos, reintroducción, reforzamiento. Y desde el año 2018 hemos abierto una nueva línea de trabajo que se centra más en la gestión del hábitat, ya que no tiene mucho sentido estar trabajando con la población o con las colonias si el hábitat que les circunda no es el adecuado para su viabilidad. Entonces, uno de los principales problemas que tiene cernicalo-primilla, como todas las aves esteparias y como ya estáis familiarizados, es el progresivo adelanto de la cosecha, causado también, por un lado, por el cambio climático y por otro lado por el uso de variedades de cereal de maduración temprana. Entonces, hemos apostado por la siembra de leguminosas como medida que mejore la calidad del hábitat y el objetivo principal es demostrar que efectivamente si al incrementar la cobertura vegetal en el entorno de las colonias mediante esta práctica agrícola que no deja de ser tradicional, se incrementa la disponibilidad de presas a lo largo del tiempo y además en un momento muy crítico que es en el de la cosecha, porque muchas veces o lo que nos está ocurriendo es que la cosecha del cereal, sobre todo en Madrid, coincide con el momento en el que empiezan a nacer los pollos. Por ejemplo, este año es lo que nos ha pasado, en el 2019 igual, empezaron a cosechar cuando ya estaban naciendo. Estas medidas agroambientales las hemos llevado a cabo en 2 colonias de la Comunidad de Madrid, situadas en el Parque Regional del Sureste, en la colonia de Pinto, que es el primillar que tenéis a la izquierda, y la colonia de Perales del Río, que es el primillar que tenéis a la derecha. La distancia entre ambas colonias es de unos 5 kilómetros
y el intercambio de individuos es bastante frecuente. El proyecto ha sido financiado, y se engloba dentro de las medidas compensatorias derivadas por el tramo 2 y 4 de la M50 y lo sufraga la empresa SEI. Para llevar a cabo este proyecto hemos llevado dos fases. La primera fase es la de el acuerdo con los agricultores y la segunda fase ya la evaluación en sí. Para los acuerdos de los agricultores lo que hicimos fue realizar una serie de convenios de arrendamiento cuyas cláusulas indicaban que por cada hectárea arrendada ellos tenían que sembrar 150 kilogramos de beza, cada hectárea se pagaba a 300 euros y no podían cosechar hasta el 15 de agosto de ese año y no podían utilizar ni herbicidas ni fitosanitarios. En total llevamos trabajando 3 años. Bueno, el 2021 sería ya el cuarto, pero los resultados preliminares que voy a exponer son los de los años 2018, 2019 y 2020. En este recuadro de abajo, lo que podéis haceros una idea es del número de parcelas sembradas y más o menos las hectáreas. En Pinto casi todos los años han sido unas 27 hectáreas y en Perales han sido alrededor de 21 hectáreas. Luego ya en una segunda fase, como os indicaba, ya entraríamos dentro de la evaluación de la eficacia de las siembras de beza. ¿Cómo lo hicimos? Mediante 3 metodologías, una relacionada con la disponibilidad de alimento, que sería la determinación de la densidad de ortópteros, y luego otras dos relacionadas con la selección del cernicalo-primilla por esos cultivos de beza. Entonces, para determinar la densidad de ortópteros y detectar diferencias entre la beza y los cultivos de cereal o sucesivos cultivos que hemos ido mirando a lo largo de los años, realizamos un manteo una vez al mes con manga entomológica. En cada tipo de cultivo en las parcelas realizábamos 8 transectos de unos 25 metros y este muestreo se repitió en base a la fenología del cernicalo-primilla de ese año. Hicimos un muestreo en el periodo nupcial, otro que se corresponde con el mes de abril, otro muestreo en el periodo de incubación que se corresponde con el mes de mayo. Si el año va retrasado, el muestreo nupcial se atrasaría a principios de mayo, pero bueno. Y otro muestreo ya en junio cuando nacen los pollos y otro muestreo ya después de la cosecha, que es casi que el que más nos interesa. Para el análisis lo que realizamos fueron modelos mixtos con los datos de cada año, cuyas variables o factores fijos fueron el periodo reproductor y el tipo de cultivo, y como factor aleatorio se tomó la parcela. Como veis, en el año 2018 aquí tenéis la disposición de las parcelas. En Perales del Río fue una, en Pinto fueron 6, pero en los análisis solamente se tuvieron en cuenta 2 parcelas, ya que el resto no cumplían los supuestos. En el año 2019 lo que ocurrió fue que la disposición de las parcelas fue mucho más lineal entre las dos colonias, con lo cual para los análisis siguientes lo que tuvimos en cuenta, englobamos las dos colonias como si se comportasen como una sola. También lo que miramos, aparte de las diferencias entre las bezas y los cereales, fue la disponibilidad de alimento en los cereales.
el año 2020, que las parcelas sí que estaban mucho más cercanas a las colonias, lo que hicimos fue mirar la disponibilidad de alimento en los cereales, en los cereales y en los barbechos. ¿Qué pasó este año con los barbechos? Que debido a la situación sanitaria, el laboreo se pospuso bastante tiempo, sobre todo en Perales del Río, con lo cual consideramos de especial relevancia muestrear la vegetación espontánea que surgió en estos barbechos para poder empezar a mirar otro tipo de medidas agroambientales. En una segunda fase, ya relacionada con el tema de la selección por parte de los técnicos Primilla de un cultivo u otro, por un lado realizamos marcajes con GPS y por otro lado observaciones en campo para poder contrastar esas dos tecnologías, esas dos metodologías. Los marcajes se realizaron en colaboración con SeoverLife. El modelo de transmisor utilizado fue el NanoFix de PathTrack y este modelo de transmisor se caracteriza principalmente porque emite coordenadas cada 15 minutos, las almacena en el dispositivo y luego las vuelca a una estación base que es de donde recopilamos la información. Luego la estación base se conecta al ordenador y ya podemos ver los movimientos. Problema de estos GPS es que no se ve al momento qué es lo que hacen los animales. Bueno, en total en cada año se han utilizado datos de aproximadamente 10 individuos, varía según el año. En el 2018 fueron 9 animales, en el 2019 10 y en el 2020 otros 9, entre individuos retornados y marcados. Para el análisis estadístico, lo que hicimos fue construir una capa de cultivos con datos abiertos de la PAC y también recogidos en campo, ya que los cereales no se declaran así a la PAC y luego hay ciertas parcelas que los agricultores no están sujetos a las ayudas, por tanto no teníamos datos. Tuvimos en cuenta los periodos de tiempo, al igual que en el muestreo de densidad de ortópteros, de reproductores de los cernícalos, periodo nupcial, incubación de pollos y poscosecha, y miramos la disponibilidad de alimentos según el año en un radio de 2 kilómetros o de 8 kilómetros, como os indicaba antes en el 2019. Y el test estadístico utilizado fue el de chi cuadrado. En una segunda fase lo que hicimos fueron los muestreos en campos, el muestreo observacional, ya que los GPS al emitir cada 15 minutos no permite diferenciar si un cernícalo está de paso o realmente está cazando. Lo que hicimos fue salir al campo cada 15 días a observar los comportamientos de caza. ¿Qué fue lo que hicimos? Anotar en un mapa y en un estadillo si los cernícalos se cernían o realizaban picados. Los muestreos duraban 3 horas por la mañana. Los puntos de observación se ubicaron en función de la distribución de las parcelas y por ejemplo, en el año 2018 solamente fueron necesarios 4 observadores, en el año 2019 9 observadores y en el año 2020, también debido al coronavirus, solamente lo pudo realizar un observador y además este muestreo fue semanal, no quincenal como el resto de años. Para el análisis utilizamos la misma capa de disponibilidad de cultivos, el periodo reproductor del cernícalo primilla y el test utilizado fue de chi cuadrado. Ya metiéndonos en los resultados obtenidos en relación a la disponibilidad de alimento, lo que encontramos fue que la densidad de ortópteros varió a lo largo de los periodos reproductores del cernícalo, fue mucho menor en los meses de junio y de julio y no encontramos
no encontramos diferencias entre los tipos de cultivo. En el año 2019 lo que encontramos fue que la disponibilidad de alimento, la densidad de ortópteros fue mayor en cereales y en beza en el periodo después de la cosecha que en los cereales. En el año 2020 lo que encontramos en la colonia de Pinto es que tanto los cereales como las bezas presentaron una densidad de ortópteros mayor que aquella que se encontró en los cereales. En Perales del Río lo que encontramos fue que estos barbechos que tardaron en roturarse presentaron una mayor densidad de ortópteros, al igual que la beza, en el periodo de post cosecha. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente una vez cosechado el cereal, al no haber material vegetal, al no haber material vegetal, la cantidad de insectos disminuye. También puede ser que estos resultados estén sujetos tengan relación con la ginología de los insectos. En cuanto a la selección del tipo de hábitat, los datos GPS nos mostraron en el año 2018 que el número de localizaciones registradas en las parcelas de beza fue mayor que lo esperado durante el periodo de incubación. Sin embargo, en el periodo de post-cosecha no presentaron diferencias significativas. En el año 2019 no encontramos diferencias en las bezas, no se registraron un mayor número de localizaciones en ninguno de los periodos y sí que encontramos, y en especial en el periodo de post-cosecha. Lo que sí que encontramos es que las localizaciones en barbecho sí fueron mayores de las esperadas. Esto puede ser debido a los laboreos que se realizan. En el año 2020 lo que encontramos fue básicamente el mismo escenario que el cereal presentó más localizaciones de las esperadas y las bezas no presentaron diferencias. En el muestreo observacional la situación cambia porque el número de observaciones realizadas en campo de cernícalos primilla en actitud de caza sobre la beza fue mayor de lo esperado en el periodo de incubación y en el periodo de post cosecha, en el año 2018. En el año 2019 lo que encontramos fue que el número de cernícalos observados con actitud de caza sobre la beza fue mayor de lo esperado. Y en el año 2020 no encontramos registros en el primillar de Pinto de cernícalos en actitud de caza sobre las parcelas de beza, pero sí en Perales. Y lo que encontramos fue que en el periodo de incubación y en el periodo después de la cosecha, el número de observaciones realizadas en el campo fue mayor que lo esperado. Aquí, como podéis ver, lo que tenemos son dos metodologías complementarias. ¿Cuáles son las ventajas de los GPS? Es que aportan una gran información en un periodo de tiempo muy largo. En cambio, las observaciones en campo son puntuales, son cada 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Que los GPS, como os he comentado al principio, registran localizaciones cada 15 minutos y eso no da pie a diferenciar si están cazando o no. Además, se pierden datos porque ya sabéis que un cernícalo primilla cuando está criando en 15 minutos a lo mejor ha entrado y salido del nido un par de veces o 3, dependiendo de cómo sea el progenitor. Otra cosa además a tener en cuenta es que en las observaciones se suelen ver a más individuos de los que los GPS aportan información. Es decir, si en la colonia de Pinto hay marcados 10 animales, pero hay 25 parejas,
evidentemente se pierde información con los datos GPS. Entonces, bueno, las dos metodologías lo que nos indican es que efectivamente los cernícalos van a estas siembras. De manera diferencial o no, bueno, una vez más comento que en futuros análisis, cuando ya se termine con este año el proyecto, lo podremos aseverar. Y ya para concluir, lo que sí podemos decir es que efectivamente después de la cosecha la disponibilidad de presas en el cereal es inferior que en el resto de cultivos, por lo tanto el adelanto de la cosecha es un problema bastante serio que puede mitigarse con la consolidación de áreas sin cultivar, como son los cereales, también con la limitación del laboreo de los barbechos y además de las siembras de leguminosas. Y en relación a los métodos de evaluación, bueno, estas diferencias pueden ser debidas a otros factores que no se están teniendo en cuenta en este estudio, pero lo que sí que podemos afirmar es que la siembra de leguminosas es una medida del todo favorable como mejora de la calidad del hábitat de Cernica lupinilla. Por último, quisiera agradecer a toda la gente que ha participado en este proyecto, en especial a la Universidad Rey Juan Carlos. Y muchas gracias.